Hola chicos, nuevamente les habla el profesor Alejandro, espero que se encuentren bien y el día de hoy vamos a hacer el video tutorial concerniente a la segunda sección de la guía didáctica número 1 del cuarto periodo. ¿Listo? Entonces ya les había explicado todo lo relacionado con los contenidos que vamos a ver, cómo se va a evaluar, que viene siendo igual a cómo se venía evaluando en el periodo anterior. Acordémonos que solo va a haber una sola guía para este periodo, pero se va a dividir en dos secciones. Cuando ustedes terminen completamente la guía, pues desarrollada me la envían. Listo, no me vayan a enviar por partes, sino solo cuando esté completamente terminada. Entonces, la clase anterior habíamos dicho que en este periodo íbamos a hablar sobre los gases, ¿listo? Y vamos a ver algunas características. Voy a hacer un breve repaso de lo que ya se vio en la clase anterior. Vamos a hablar de las características. Lo primero para poder hablar de los gases es comprender las características o las propiedades que tienen dichos gases. Entonces, ¿qué variables hacen parte de un gas? La masa. Todos los gases tienen masa. Así creamos que porque tienen la masa comparada con sólidos y líquidos es muy baja, pero tienen masa. ¿Por qué tienen masa? Porque están rodeadas de partículas. ¿Listo? De partículas. Sobre un gas, vamos a encontrar que podemos hacer presión, ¿no es cierto? Los gases se dejan comprimir, ¿listo? Entonces la presión es la fuerza que ejerce por unidad de área. Entonces, por ejemplo, si usted tiene un gas en una jeringa, usted lo puede comprimir hasta cierto punto, ¿no? Entonces, se deja comprimir hasta cierto punto y después va a tender a expandirse nuevamente. Entonces, sobre el gas actúa la presión. Hablamos de dos tipos de presiones. La presión interna, que es la que se obtiene dentro del recipiente, ¿no es cierto? La presión que se tiene. Y la presión externa, que es la que yo puedo ejercer desde afuera. En este caso, nosotros estamos sometidos a una presión externa. Todos en el planeta Tierra estamos sometidos a una presión externa. ¿Cuál va a ser esa presión? La presión que ejerce la atmósfera sobre nosotros. Sobre nosotros hay una gran cantidad de aire, de gases, ¿no es cierto? Y esos gases ejercen una presión sobre nosotros. Entonces esa es la presión externa. ¿Listo? Esa presión externa puede cambiar dependiendo de la altura. A mayor altura, menor presión. A menor altura, mayor presión. ¿Por qué? Porque entre más arriba estemos, pues menos capa de atmósfera, menos capa de aire y de gases van a haber encima de nosotros. Entonces, pues menos peso, supongámoslo así. Y entre más abajo estemos, pues más capa de aire y gases y por consiguiente eso, como tienen masa, pues van a ejercer más presión sobre nosotros. ¿Listo? Entonces yo les hablaba de la presión atmosférica, les decía cómo podía variar la presión dependiendo de la altura. ¿Listo? Entonces, por lo general la presión se mide bueno, hay muchas unidades, pascales, kilopascales, atmósferas de presión o milímetros de mercurio, torricelli también hay, bares, milibares. ¿Listo? Hay diferentes unidades de medida para la presión. Por lo general nosotros utilizamos o milímetros de mercurio o atmósferas de presión. Milímetros de mercurio se abrevia mmHg, ¿no es cierto? Milímetros y el símbolo del mercurio. Y atmósferas de presión se abrevia ATM. Pues el gas, como es una sustancia, pues ocupa un volumen. Recordemos que el volumen es el espacio que ocupa cualquier tipo de objeto en el espacio, ¿no es cierto? Entonces el gas, pues también posee un volumen. El gas tiene unas características y es que no tiene un volumen definido. El volumen de un gas va a depender del recipiente del cual lo contengamos, ¿listo? O sea, si yo tengo, por ejemplo, 5 kilos de un gas, si tengo 5 kilos de un gas en un recipiente de 4 litros, ese gas se va a repartir en los 4 litros. Si paso esos 5 kilos a un recipiente de 2 litros, él se va a acomodar a los 2 litros. Y si lo paso al de 1 litro, se va a acomodar al de 1 litro. Los gases no tienen ni forma ni volumen definido, sino que la forma y el volumen lo toman del recipiente en el cual lo contengamos. Si usted lo mete en un recipiente muy grande, él va a tender a ocupar todo el volumen de ese recipiente. ¿Listo? Las unidades de medida que utilizamos para el volumen pues también son muchas, pero principalmente utilizamos metros cúbicos, centímetros cúbicos, litros o mililitros. Por lo general se utilizan principalmente estas dos, litros y mililitros. Y aquí les doy las equivalencias para que conviertan pues de una unidad a otra. La temperatura, los gases también son susceptibles a esta variable, a la temperatura. La temperatura la definimos como el flujo de calor, ¿listo? En este caso nos sirve para definir la cantidad de movimiento que tienen las moléculas. Como los gases están hechos de moléculas, de partículas, ¿no es cierto?, de átomos,
Entonces, entre más, si esos átomos se están moviendo muy rápido, pues la temperatura va a ser mayor. Si esos átomos se están moviendo muy lento, pues la temperatura va a ser menor. Por eso se dice que nos permite definir el grado de movimiento que tienen las partículas dentro de la sustancia. ¿Listo? Pues entre más se muevan, si el recipiente está si el gas está muy caliente, es porque las partículas se están moviendo muy rápido. Las unidades que utilizamos, unidades de medida que utilizamos para medir la temperatura, pues también hay varias. Entre esas tenemos la escala Kelvin o escala absoluta. Ojo, Kelvin no lleva grados. Tenemos la escala Celsius o la escala en grados centígrados, grados Celsius o grados centígrados. Y tenemos los grados Fahrenheit. ¿Listo? Hay otros que son los grados Rankine, pero casi no se utilizan. Y cada una pues tiene una abreviación. Grados Celsius o centígrados, el símbolo de grados y la C mayúscula. Grados Fahrenheit, el símbolo de grados y la F mayúscula. ¿Listo? Ojo, Kelvin, que es la escala absoluta, no lleva el símbolo de grados. ¿Listo? Y aquí les dejo las fórmulas para convertir para pasar grados centígrados a grados Kelvin, viceversa, grados Fahrenheit a grados centígrados y viceversa. ¿Listo? Aquí les dejo la fórmula, aunque ustedes ya deben de saberlo porque creo que ya lo habíamos trabajado. Entonces, por lo general utilizamos siempre Kelvin. ¿Listo? Casi siempre se utiliza Kelvin. La temperatura, al igual que la presión, también cambia con la altitud. Entre más a nivel del mar estemos, mayor va a ser la temperatura, mientras que si empezamos a subir, menor va a ser la temperatura. Por eso es que en las montañas, en las partes muy altas, pues vamos a encontrar mucho más frío, ¿no? Y es donde vamos a encontrar nieve, ¿no? ¿Por qué? Porque los rayos del sol llegan y rebotan y calientan la superficie de la Tierra, ¿no es cierto? Y a medida que calienta, pues empiezan a subir, pero como a medida que van subiendo, ¿no es cierto? Pues como entre más alto, pues ya no van a estar en contacto con la superficie de la Tierra que está caliente, entonces se van a empezar a enfriar. Entre más suban, pues más se van a enfriar. ¿Listo? Habíamos hablado de la teoría cinética de los gases, que la teoría cinética de los gases lo que hace es definirnos o darnos unas pautas para poder comprender cómo se comportan los gases. Entonces decíamos que los gases están compuestos de pequeñas partículas llamadas átomos o moléculas, que esas partículas, entre ellas no hay fuerza de atracción ni de repulsión. ¿Listo? Las fuerzas de repulsión, las fuerzas de atracción entre las moléculas, perdón, no existen, son las de repulsión, pero es que ya siempre están lejos unas de las otras y lo habíamos visto en el simulador que les había mostrado anteriormente. Siempre están en movimiento constante, están chocando unas con otras. ¿Listo? Entonces, habíamos hablado de las leyes de los gases, entonces la ley de Boyle, ¿no es cierto? Cada una de esas leyes pues involucra las variables que ya hemos hablado, la presión, el volumen y la temperatura. Solo que cada una de esas leyes pues deja constante o deja quieta una temperatura. En este caso la ley de Boyle lo que nos dice es que la temperatura es constante. Siempre que hablamos de temperatura constante vamos a hablar de un proceso isotérmico. Iso igual y térmico de calor. ¿Listo? Entonces, en la ley de Charles lo que aparece constante es la presión. Entonces cuando hablamos de presión constante hablamos de un proceso isobárico. Y la ley de Gay-Lussac lo que va a mantener constante es el volumen. Y cuando hablamos de volumen constante vamos a hablar de un proceso isovolumétrico o isocórico. ¿Listo? Ahora sí entremos en lo que nos hacía falta. Entonces habíamos quedado hasta ahí. Yo ya les había explicado cómo hacer los ejercicios y cómo completar hasta la quinta pregunta, creo. Entonces ahora vamos a entrar a la ley general o ley combinada. Se llama ley general o ley combinada porque combina las tres leyes anteriores. Es decir, que vamos a tener juntas las tres variables. Ya no va a haber ninguna constante. Todas van a poder cambiar. Entonces tenemos presión, volumen y temperatura. Esta es la fórmula que vamos a utilizar para la ley general de los gases. ¿Listo? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Nos dan un gas a con ciertos parámetros, ¿no es cierto? Ciertos parámetros. Y con la fórmula podemos determinar qué pasa con ese gas si cambiamos uno de esos parámetros. Es decir, si cambiamos, por ejemplo, la temperatura. O si cambiamos dos parámetros, inclusive si cambiamos tres parámetros. ¿Listo? Entonces lo que nos permite es saber si un gas que tenemos a unas condiciones iniciales, qué sucede con ese gas si lo llevamos a otras condiciones. ¿Listo? Entonces por eso tenemos presión 1 o presión inicial, volumen 1 o volumen inicial, temperatura 1 o temperatura inicial, presión 2, volumen 2 y temperatura 2 o temperatura
final. ¿Listo? Entonces aquí les describo qué es lo que quiere decir cada una de estas variables. Es casi lo mismo que hicimos acá. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Pues despejamos la que necesitemos. ¿Listo? Vamos a despejar la que necesitemos. Supongamos, yo aquí les doy la presión, el volumen, la temperatura, y luego les digo que les voy a cambiar la presión 2 y el volumen 2. Entonces vamos a despejar la temperatura. Lo que hacemos es despejar, y ya desde hace rato venimos trabajando el tema de despejes de unidades. ¿Listo? Entonces aquí hay un ejemplo. Aquí nos brinda un ejemplo. Entonces dice, un gas a 12 grados centígrados y 1,0 por 10 a la 5 pascal de presión ocupa un volumen de 7,4 litros. Ya nos están dando las condiciones iniciales. ¿Listo? Calcula el volumen que podría ocupar, ¿no es cierto?, a 0 grados centígrados y 1,5 por 10 a la 5 pascal. Entonces yo ya les he dicho a ustedes que lo primordial en un ejercicio es empezar a sacar los datos. Una vez usted tenga los datos, pues le va a ser mucho más fácil desarrollar el ejercicio. Entonces mira que le están dando todas las condiciones iniciales. Entonces la temperatura 1 va a ser 12 grados, la presión 1 va a ser 1 por 10 a la 5 pascal y el volumen 1 va a ser 7,4 litros. ¿Listo? Esas van a ser las condiciones iniciales, estas de acá. Le están preguntando, ¿qué pasará con el volumen si yo cambio la temperatura y la presión? Mire, que lo que voy a hacer es disminuir la temperatura y voy a aumentar la presión. La voy a disminuir desde 12 grados centígrados a 0 grados centígrados y la voy a aumentar, la presión la voy a aumentar desde 1 pascal a 1,5 pascales. Si hago eso, ¿qué va a pasar con el volumen? Entonces ya nos están diciendo qué es lo que tenemos que despejar, el volumen 2. ¿Listo? Entonces acá les voy a dar una muestra de cómo se despeja. Aquí tenemos la ecuación, ¿no es cierto? Entonces lo que nos están pidiendo es el volumen 2. Esa es la incógnita, el volumen 2. ¿Listo? El volumen 2. Entonces recuerden, todo lo que está multiplicando pasa a dividir y lo que esté dividiendo pasa a multiplicar. ¿A dónde pasa? Al otro lado del igual. Este igual me separa la expresión en dos. ¿Listo? Entonces todo lo que esté acá a este lado multiplicando pasa al otro lado del igual a dividir y todo lo que esté dividiendo pasa a multiplicar. En este caso, como nos están pidiendo por el volumen 2 es lo que necesitamos despejar. Entonces, ¿a quién tenemos que quitar? Tenemos que quitar a la temperatura y a la presión. Empecemos por la temperatura. La temperatura que está haciendo ahí. Aquí la temperatura 2 que está haciendo. Está dividiendo, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a tener que venir a multiplicar acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué haría? Temperatura 2 por presión 1 por volumen 1. ¿Listo? Sobre temperatura 1 va a ser igual a presión 2 por volumen 2. ¿Qué he hecho hasta ahí? Lo único que hice fue quitar la temperatura. Temperatura 2. La pasé al otro lado a multiplicar. Ahora, ¿a quién tengo que quitar? Pues ahora tengo que quitar, necesito que volumen 2 me quede solito. Entonces, ¿a quién tengo que quitar? Pues tengo que quitar a la presión 2. La presión 2 se está multiplicando, es decir, que va a pasar acá a dividir. Entonces me queda temperatura 2 por presión 1 por volumen 1, ¿no es cierto? Va a ser igual a volumen 2. Como esto lo vamos a pasar, está multiplicando, lo vamos a pasar acá a dividir. Es dividido temperatura 1 que ya estaba por el que vamos a agregar que es presión 2. Y ahí ya nos queda despejada el volumen 2. Entonces ahora sí es solo reemplazar. Entonces venimos acá y reemplazamos. Mire, ya lo tenemos acá. Entonces presión 1 por 10 a la 5 pascales. Por volumen 1, que es 7,4 litros. Por temperatura 2, que nos están diciendo que la temperatura, la temperatura la pasaron aquí a Kelvin, aquí hicieron la conversión, ¿listo? La pasaron a Kelvin. Entonces, si pasamos la temperatura 2 a Kelvin, pues simplemente lo que hacemos es sumarle 273, teniendo en cuenta la fórmula que ya les dejé acá arriba, la fórmula que ya les dejé aquí. Entonces, hacen esa conversión y reemplazan. Cuando ya tengan todo reemplazado, entonces, ¿qué es lo que hacen? Multiplican todo lo de arriba, le dan igual, si lo hacen en la calculadora, le dan igual, ¿no es cierto? Abren paréntesis, multiplican todo lo de abajo, cierran los paréntesis
y ahí sí hacen la división. O pueden hacer primero toda esta multiplicación y escriben el valor. Luego hacen esta multiplicación de acá abajo y escriben el valor. Y por último sí, la división. Una vez ustedes tengan el dato, ojo, no se les vaya a olvidar las unidades. Ustedes no me colocan las unidades, no les voy a calificar o les voy a calificar mal. Porque para mí un 4,7 sin una unidad de medida no es nada, es solo un valor. ¿Listo? Yo le voy a escribir 4,7 vaca, yuca, naranjas, ¿qué es eso? Entonces tiene que siempre un valor numérico tiene que ir acompañado por una unidad de medida. Cuando ustedes ya tengan el valor numérico me van a dar una conclusión, que fue lo que yo les puse aquí. ¿Qué quiere decir la conclusión? Es decir, que si disminuimos la temperatura de 15 grados centígrados, de aquí es 12, ¿no? Aquí es 12. De 12 grados centígrados a 0 y aumentamos la presión del gas de 1 a 1,5 pascal, ¿qué va a pasar con el volumen? El volumen tiende a disminuir. ¿Por qué? Porque primero tenía un volumen inicial de 7,4 litros y luego pasó a un volumen de 4,7. 4,7 litros. ¿Listo? Entonces ya con eso ustedes vienen y responden la quinta pregunta. ¿Listo? La quinta pregunta. Que es principalmente ejercicio sobre la ley combinada de los gases. Entonces el primero dice, un globo lleno de helio tenía un volumen de 8,5, es decir, aquí tenemos volumen inicial, o volumen 1, en el suelo a 300 Kelvin, temperatura 1 y 1,5 atmósferas de presión y presión 1. Entonces aquí ya le están dando todas las condiciones. Cuando se soltó el globo se elevó a una altitud donde la temperatura es de 250 Kelvin. Disminuyó la temperatura, ¿no? Como va ascendiendo y a mayor altura menor temperatura, entonces disminuyó la temperatura y la presión. Entonces le están preguntando, ¿qué pasa con cuál es el volumen del gas de ese globo si disminuimos la temperatura y disminuimos la presión? ¿No es cierto? Para eso sí esa es la misma fórmula de aquí. Mire, se las dejé ya despejadas. La misma fórmula. La segunda también le están preguntando por el volumen. Le están preguntando por el volumen. Y la última le están preguntando por la temperatura. ¿Listo? Una vez resuelvan esos ejercicios, en la sexta pregunta ustedes tienen que buscar, como estamos hablando de los gases, ¿no es cierto? Y nuestra atmósfera está compuesta de gases, entonces ustedes van a buscar una noticia sobre la contaminación atmosférica. ¿Listo? Me van a resumir esa noticia. Me van a decir qué es lo que plantea la noticia, sobre qué habla, cuál es la problemática que está planteando y me van a brindar una opinión donde ustedes me brinden como una especie de, de solución a esa problemática. ¿Qué podríamos hacer para enfrentar esa problemática, ¿no es cierto? Actualmente, pues ahora todo mundo, ahora pues por la pandemia todos andamos con tapabocas, pero anteriormente en ciudades como Bogotá, en países como China, la gente ya tenía que utilizar su tapabocas, no por el tema de la pandemia, sino por el tema de la contaminación atmosférica. Los automóviles, ¿no es cierto? Y todas las sustancias que utilizan combustible, las plantas y todo lo que utilice combustible fósil, principalmente gasolina, petróleo, ACPM, al hacer combustión pues genera gran cantidad de gases efecto invernadero, principalmente el dióxido de carbono, ¿no es cierto? Entonces es un gas contaminante que si entra a los pulmones pues puede afectar los pulmones, ¿no es cierto? Además ayuda al calentamiento global, lo que tiene como consecuencia pues que el planeta cada vez tengamos pues mucho más calor, que los inviernos sean más duros, que los veranos sean más difíciles, que se deshielen los polos y eso trae una infinidad de consecuencias. Entonces hay muchas problemáticas que afectan a la atmósfera. ¿Y por qué la atmósfera? ¿Por qué les puse sobre la atmósfera? Porque la atmósfera es una capa de gases, ¿no es cierto? Hidrógeno, helio, azufre, diferentes gases. Entonces eso sería todo, muchachos. Cuando tengan, ustedes saben que cualquier cosa me pueden escribir por WhatsApp y cuando tengan el trabajo completamente terminado me lo envíen. Nos vemos en una próxima oportunidad. Se cuidan.